bastante valor. Creo que Nélida se va a conectar un poco más tarde. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia de empezar a liderar nuestra vida. Y algo que aprendí es que el mundo, el mundo en realidad es un teatro donde todos nos convertimos en actores. Y lo más importante, empezar a ser los actores de nuestra vida y empezar a liderar nuestra vida es algo tan valioso. Algo que aprendí en el desarrollo personal es que cuando nosotros empezamos a crecer intencionalmente, entonces ya dejamos de esperar que el mundo externo ofrezca oportunidades, sino que realmente nosotros vamos a empezar a crear las oportunidades y es cuando nosotros vamos a empezar a liderar nuestra vida. Algo que decían en una enseñanza era que un pez está nadando en el agua y el pez solamente piensa que está viendo el agua y realmente cuando el pez empieza a moverse y empieza a explorar y se da cuenta que hay un mundo de oportunidades, hay un mundo que nos está rodeando de un mundo maravilloso de grandes cosas. Entonces algo que tenemos que empezar que liderar nuestra vida es algo, es algo muy personal, es algo muy intencional, que realmente cuando nosotros empecemos a liderar nuestra vida, vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto, que es lo más importante. Bueno, no sé si Nélida ya se conectó. Vamos a esperar un momentito, de todas maneras vamos a hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de lo poderoso que es empezar a liderar nuestra vida. Que algo que me ha enseñado de empezar a liderar mi vida es que las personas piensan que las oportunidades las da un gobierno, que las oportunidades a veces tocan a nuestra puerta o que las oportunidades llegan por sí solas y realmente nosotros tenemos que convertirnos en personas muy intencionales para crear un mundo de oportunidades. Entonces, cuando yo llegué a Estados Unidos, un ejemplo, me tocó muy difícil cuando yo estaba en un territorio desconocido. Es cuando tú dices, bueno, o salgo de la pecera o me hundo. Y algo que yo aprendí en mi desarrollo personal, que cuando yo empiezo a ser intencional, empiezo a crear un mundo de oportunidades y dejo de esperar que que lo externo me controle. Y ahí es donde ya también empieza uno a dominar su mente, empieza a trabajar la mente como un músculo diario, porque la mente divaga demasiado. Y si ustedes siguieron todos nuestros live, el primero era el niño interior, el segundo era el perdón, el tercero era las creencias, los pensamientos, después era la identidad, después aprender a conocer la relación con una mujer, y el último era entender el lenguaje del hombre, y el que seguía era reconocer nuestro verdadero valor. Y hoy estamos hablando de empezar a liderar nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a liderar nuestra vida es cuando nosotros vamos a tener el motor, el control va a ser nuestro, no va a ser nada externo. Realmente es cuando empezamos a gestionar nuestras emociones, empezamos a preparar la mente, a educarla como un músculo diario, porque realmente la mente trabaja a favor de nosotros si nosotros no lo proponemos. Pero la mente puede ser mi talón de Aquiles,
porque nosotros tenemos 70.000 pensamientos por día y la mente yo la puedo enfocar en las oportunidades o la puedo enfocar en el pasado. Y cuando nosotros vivimos tanto en el pasado, podemos estar en depresión, y cuando vivimos tanto en el futuro, estamos viviendo en mucha ansiedad. Entonces nosotros tenemos que aprender a abrazar la incertidumbre y estar conectados con el presente. Y algo que me enseñó estar conectada en el presente era conectarme conmigo misma, porque cuando nosotros nos conectamos con nosotros mismos, empezamos a ver un mundo de oportunidades. Y el liderar nuestra vida, muchas veces tenemos miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo al que dirán. Entonces estamos escondiendo nuestros talentos, estamos escondiendo todas las oportunidades que se pueden presentar. Y algo que nos enseñó la pandemia era que teníamos que vencer el miedo de mostrarnos en una pantalla, de hablar de todos los talentos que todos podemos explorar, que los tenemos guardados, y todos descubrir que todos tenemos un alto valor que compartir, y de ahí se despliegan todo nuestro propósito, todos nuestros talentos, y vivir más intencionalmente, y, y que todo fluya, dejar que todo fluya. Hola, Nélida. Dejar de que todo fluya. Creo que Nélida ya se está conectando. Aquí está nuestra amiga Nélida conectándose. Como el compromiso es deuda, así es que acá estoy. ¿Cómo estás? Feliz noche. Hoy ¿Cómo te estoy aquí desde encuentras? Colombia. ¡Wow! ¡Qué rico! Más romántico, ¡Qué alegría, Gina! ¡Qué compromiso! más romántico. ¿Cómo? Exacto, exacto. Romántico y como cambiando siempre de escenarios también. Excelente. Así es que muy buenas noches también a las personas que se están conectando. Gracias por continuar con por seguir ahí con nosotras también, con nuestro deseo de aportarte valor. Así es que gracias. Hoy traemos 5 tips fundamentales para ser el líder de nuestra Ajá. vida. Cosa que no es fácil, Nada ¿verdad, Gina? fácil, pero No no es nada imposible. fácil, pero no imposible, totalmente. Así es que para las personas que no me conocen, les saluda Nérida Martínez de este lado y aprendiendo también a autoliderarme para poder liderar a otros. Para que yo pueda liderar a otros primero, entonces debo aprender a liderarme a mí Ujú, mismo, que es la parte más difícil, ujú. ¿cierto? Y muchas veces, Gina, entender también que liderazgo no es, como muchas veces pensamos, no es que yo estoy más que otro, encima de otros para yo poder mandarles, decirles lo que tienen que hacer, porque muchas veces tenemos ese concepto de lo que es liderazgo, ¿sí? Decir a Así otros lo que es. tienen que hacer. No, liderazgo es influencia y cada día nosotros influimos en la vida de otras personas. Inclusive una persona que se considera introvertida puede llegar a influir a 10.000 personas en toda su vida. Ajá. Imagínense. Y yo decía antes, pero no, eso de liderazgo es de otro, no es para mí. Y yo sin darme cuenta que yo también influía en la vida de otras personas. Y todos, y cada uno de nosotros estamos influyendo en la vida de las personas que nos rodean. Y qué lindo sería que nuestra influencia sea para bien, para mejorar la vida de otras personas, para impactar vidas. Es por eso la importancia de autoliderarnos Ajá. nosotros primero para que nuestra vida sea ejemplo para otros, para que haya coherencia en nuestro liderazgo. Tanto mis acciones como mis palabras vayan también acorde, ¿sí?
Así es que lo más importante también, tanto como mamá, si eres ama de casa, si eres una mujer profesional, etcétera, sea en el área que uno se esté desempeñando, entonces autoliderarse es clave, es fundamental. Por eso estos 5 tips, a ver si Gina ya nos comparte entonces, sin más preámbulo, ¿cuál es ese primero, Bueno, Gina? gracias Nélida y una vez más aquí siendo intencionales, no hay excusas, así estemos en otro lugar, así estemos haciendo lo que sea. La idea es seguir siendo Exacto, intencionales, algo que es autoliderazgo, pues estar en un compromiso que sí. ya queremos seguir siendo intencionales, siguiendo la orden de la disciplina, que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Y también agradecemos a todas las personas que siempre nos acompañan y a las personas que nos ayudan a Sí, compartir, porque si tú compartes, también nos ayudas a exacto. crecer y también elevas nuestro potencial para poder dar más contenido de valor. Bueno, Excelente. Así es que ahí, Mausi Martínez, buenas noches. Gracias por conectarte. Y yo siempre llamo a estos espacios como espacios de crecimiento donde tú y yo vamos a analizar sobre un tema, podamos crecer. Y también, Gina, lo llamo a este espacio como parte de mi proteína mental, donde yo me alimento la mente de cosas así productivas es. y que me van a producir a mí efectos positivos a mi vida, que van a transformar mi vida hacia un mejor porvenir, hacia un bienestar. Eso hace la proteína, ¿cierto? Ayuda a nuestro cuerpo. En este caso, nuestra proteína mental es escuchar estos tipos de programas, involucrarnos en información que nos aporte valor a nuestra vida y yo siempre digo, proteína mental y no chatarra. Así es. Así es que excelente, Gina. Gracias también ahí a Café Bus que se conectó ahora. Y bueno, vamos ahí compartiendo cuál es ese Bueno, primer el tips. primer tip, y más en estos tiempos, nosotros quizás nos hemos dejado influenciar por, pues obviamente, hola, Fabes, ¿cómo estás? Nos estamos dejando influenciar por muchas cosas externas y la idea de nosotros empezar a liderar nuestra vida es tomar el control. Y el primer paso para liderar nuestra vida, que hay algo súper importante, que empecemos que empezar a conectarnos emocionalmente con nosotros. Porque cuando nosotros no estamos conectados con nosotros, realmente no empezamos a descubrir todo el valor por dentro que tenemos. Y quizás en muchos momentos no lo hemos hecho por miedo al rechazo, por miedo a ser vistos, porque nosotros podemos entender que nuestro valor reside en cosas externas y realmente todos tenemos algo importante para compartir y lo que nos enseñó la pandemia es que debemos dejar el miedo Sí, a estar expuestos al público. No es fácil, no es fácil sí, porque tú estás no, expuesto a la crítica, estás expuesto a las sí, comparaciones, estás expuesto, pero la importancia de empezar a creer en nosotros y cuando nosotros empezamos a creer en nosotros, vamos a entender que nosotros tenemos un alto valor que compartir. Entonces de ahí empieza la parte ujú, emocional y de empezar a mostrar también nuestra vulnerabilidad, porque nosotros no somos perfectos. Y no tiene nada de malo totalmente. mostrar nuestra vulnerabilidad, porque es ahí cuando empezamos a descubrir todo lo grande que hay por dentro. Y también algo que me enseñó la pandemia es que nosotros debemos empezar a pedir ayuda y mostrar nuestra vulnerabilidad porque Mm, quizás estamos a un punto de pasar a un nivel más alto en nuestra influencia, en nuestro proyecto de vida, porque quizás estamos miedos a exponernos. Y entonces no tiene nada de malo ujú, exponernos, no tiene nada de mostrar nuestra vulnerabilidad, porque, por ejemplo, pues nosotros no somos perfectos, nosotros somos luz y también somos sombra, porque en nuestra sombra pues también tenemos exacto. debilidades.
y es normal que el ser humano tenga Sí, debilidades. Entonces, ahí cuando empezamos con Nélida a empezar a ser intencionales, entonces cuando mostramos nuestra vulnerabilidad, estamos a un paso para ejecutar un plan de vida, pero una vida más provocante. ¿Cómo te parece, Nelly? exacto. Excelente, me encanta y ese es el primer punto entonces que queremos compartirte hoy. Sería como autorresponsabilizarnos de nuestra propia vida, Sí, ¿cierto, Gina? Asumir el control de nuestra propia vida y no dar excusas o no buscar, es que tal cosa, es que salirnos del es que, ajá, ¿verdad? Entonces, no dar excusas, sino asumir mi propia responsabilidad de mi mente, de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago. Sí, yo soy la responsable de crear la historia de mi vida. Sí, yo soy la protagonista de mi historia. Es lo que nos enseñó también nuestro mutuo mentor, así es que me encanta desde que yo descubrí que yo soy protagonista de mi historia, fui mucho más intencional y decir, esto es lo que yo quiero para mi vida. Así es como yo quiero vivir ajá, mi vida. Esto es lo que yo quiero que esté escrito en mi vida. Y yo asumo responsabilidad de ella. Inclusive me repito esta frase, Gina, y quiero que ahí las personas tomen nota también. Y soy responsable de crear mi vida. Yo me repito esta frase. Soy la responsable de crear mi vida. así es. Y todos los días yo estoy escribiendo mi propia vida, mi propia historia, convirtiéndome cada día más hacia esa mujer que Dios diseñó para mí, para que yo fuera. Así. Para eso yo tengo que asumir responsabilidad, ser muy sabia también con el uso de mi tiempo y etcétera. Ok, vamos a pasar al paso 2. Empezar a liderar nuestra vida es empezar a pensar en grande, porque a veces nosotros tenemos Sí, muchas limitantes y creemos que no tenemos unas capacidades diferentes. Entonces, cuando nosotros después de habernos conectado con nosotros mismos, vamos a empezar a pensar en grande y tomar nuevos desafíos. Y ahí cuando nosotros empezamos a tomar esos desafíos es cuando descubrimos todo el potencial que tenemos. Es cuando descubrimos que tenemos talentos. Y esos talentos son los que nos van a llevar a otro nivel. Entonces, por ejemplo, nosotras estamos aquí conectadas, empezamos a exponernos públicamente, eh, que ya no tenemos el miedo al que dirán, el miedo al rechazo, porque realmente nosotras sabemos cuál es nuestra identidad y entendemos que nuestro valor reside de todo lo que el tiempo que hemos invertido en nosotras y que ya entendemos que el valor no reside en nada externo y que cuando ustedes empiecen a descubrir todo lo que hay por dentro, hay tanto por hacer. Entonces, a veces las personas dicen, no, es que aquí hay pobreza, no, es que aquí no hay oportunidades en el país y realmente las oportunidades somos nosotros las que las creamos. Si estamos esperando que un país cambie, si exacto. estamos esperando que mi familia cambie, pues nadie va a cambiar. Entonces, cuando nosotras influenciamos, No, como dice Nélida, estamos autoliderándonos. Y el autoliderazgo es esa influencia de empezar a yo a creer en mí, de exponerme, y no me debe importar lo que diga el resto, porque yo estoy haciendo algo valioso para mi vida y para la vida de otros. Y ahí es cuando nos convertimos de unas personas sí. de marcar una diferencia. ¿Cierto, Nélida? Exacto, totalmente. Ahí cuando nos convertimos en seres de luz, que es lo que fuimos diseñadas realmente para hacer, a utilizar esos dones, esos talentos para ponerlo al servicio de los demás y que Dios desea bendecirnos a través de esos dones, a través de esos talentos también. ¿Para qué? Para que mejoren nuestras finanzas. Imagínense, Gina, si yo soy súper buena comunicando, pero no me gusta exponerme, Es como muy tener novio y no pocos. besarlo. Es una locura, es una locura, exactamente. Así es que si yo tengo esa habilidad, yo tengo que hacer que el mundo sepa que yo tengo esa habilidad y que yo puedo Ajá. servirlo
a través de eso, esos talentos, ¿cierto? Así es que me encantó autorresponsabilizarse, número uno, pensar en grande, número dos, número tres, también yo añadiría, Gina, que lo más importante para autoliderarnos es conócete, ¿sí? Conocernos a nosotras mismas, así como mencionaste, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras fortalezas y con nuestras Así es. debilidades, porque somos seres con muchas fortalezas, pero también tenemos debilidades en lo que yo soy buena y hay cosas que yo no soy buena y debo asumir eso como parte de mi vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero para mi vida también? Cuando yo me conozco, yo voy a saber qué es lo que realmente quiero para mí, ¿sí? Si yo me conozco, yo voy a saber en qué exactamente yo voy a invertir mi Así tiempo es. también. Por ejemplo, si yo nací con el talento de cantar, pero yo nunca me inscribí a un curso de canto, o yo nací con el talento de bailar, con el talento de cocinar, pero yo nunca me inscribí a un curso de cocina. ¿Cómo es que yo voy a mejorar mi habilidad también si yo no me conozco? Primero yo tengo que conocerme a mí profundamente y de ahí parte también entonces el Sí, autoliderarme. ahí también hay que entender que no ¿Qué somos un piensas, Gina? producto terminado, porque en nuestra educación tradicional, pues nos enseñaron estudia, trabaja, cásate, sé feliz, pero realmente nosotros no somos un producto terminado, que cuando nosotros nos atrevamos a descubrirnos lo que tú dices, pues vamos a vivir más intencionalmente, vamos a vivir más felices y vamos a descubrir realmente lo que nos apasiona. Realmente no hacer las cosas Ujú. por el sueño que tenían nuestros padres, que a veces terminamos haciéndolo los sueños de las otras personas y estamos dejando de vivir nuestros Sí, propios sueños. En eso, claro, eso es importantísimo. total. Totalmente, y entender muy bien también que en lo que a mí me apasiona, lo que realmente enciende mi chispa, donde yo paso tiempo y yo pierdo la noción del tiempo, ahí está mi Ujú. pasión. Y a veces es muy triste, por decirlo así, que cuando ya somos adultos y no sabemos todavía cuál es nuestra Así pasión, es, ¿sí? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me encanta hacer a mí? ¿En qué yo pierdo mi tiempo? O cuando estoy en las redes sociales, ¿en qué paso la mayor parte de mi tiempo? Eso también podría indicarme a mí cuál es mi así pasión, es. ¿sí? ¿Qué me gusta a mí? Y inclusive, Neria, me dicen a mí, yo no sé qué es mi pasión, yo no sé qué es lo que me gusta a mí. Entonces, yo siempre recomiendo, Gina, a las personas, entonces, en ese caso, pregunta a las personas de tu alrededor, porque puede ser que para ti te da tan fácil que no te des Así es. cuenta, que es algo, una fortaleza tuya, Sí, porque tenemos ¿sí? ahí Tal vez te sale tenemos tan dones y fácil y no, talentos y las personas los perciben a veces más que sí. nosotros. Exacto, y nosotros ni nos Ajá, dimos cuenta, ni sabíamos, pero por ejemplo la habilidad de vender, eso es un ajá, talento. La habilidad de comprar, ese es un talento, ¿sí? Hay personas que son expertas comprando y hay personas que son expertas ajá. vendiendo o hay personas que se le da fácil con los clientes. Y todos esos mínimos detalles que nosotros no vemos muchas veces son regalos de Dios para Ujú. nosotros, para nuestra vida. Y nuestro regalo para Él sería que nosotros reconozcamos y Así es. desarrollemos esos talentos. ¿Ok? Excelente. Así es que el conocerte es fundamental también y algo que yo agregaría un poquito más ahí como cuarto punto, más o menos, es la importancia de tener claro nuestros valores, porque nuestros valores son lo que van a hacer la brújula que guía nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuáles son tus valores? ¿Conoces cuáles son los valores que rigen tu vida? Ujú. Escríbelas, ¿sí? Tatúalas, como se dice, tatúalas en el corazón. Podría ser la honestidad, la valentía, no sé, ¿cuáles serían tus valores, Gina, actualmente con el cual así rigen tu El vida? mío, a mí me encanta ser determinada,
Ser súper Ujú, determinada. Me gusta los retos, ujú, cambios, aprender cosas nuevas. ujú, El valor también ujú, más importante es mi palabra. Mi palabra no puede ser cambiada. Si yo ujú, digo hoy a las 5 es a las 5. Soy una persona de palabra. Ese es un valor para mí súper ujú, importante, ser puntual. Eh, Otro valor para mí ujú, es ser honesta. Un valor que rige mi vida es ser ujú, honesta. También aprender a... Soy generosa, me encanta, es un valor para mí. ujú, Mi vida rige por la generosidad. Pienso que entre más damos, ujú. yo no estoy dando para que me den, pero la vida se encarga de premiarte. Hola Lucy, ¿cómo estás? Entonces hay valores Ujú. que determinan Sí, quiénes somos y que la gente los así debe es. apreciar, porque los valores son, como tú dices, los valores Ujú, son nuestra brújula para la responsabilidad y de la credibilidad. Por ejemplo, algún valor que a mí me ha ayudado a crecer es que tengo credibilidad y realmente pues pienso que la ujú, credibilidad es la gracia también que Dios pone. Pero, por ejemplo, si tú vas a cerrar negocios grandes, en el caso que yo he podido, por la gracia de Dios, ujú, he cerrado negocios de más de $1 millón por cliente en ujú. Latinoamérica, pero gracias a la credibilidad y a la palabra, porque nadie va a querer hacer un negocio Exacto. con una persona que hoy dice a las 5 y mañana es a las 5:30 y cambia de opinión todo el tiempo. Ujú, Entonces, ahí fallan exacto. relaciones, ahí falla tu pareja, quedas mal con todo el mundo, Ujú, pierdes tu exacto. imagen. Y parece, lo que dice Nelia es Totalmente. súper importante, los valores. Tener claro cuáles son. Entonces, hoy podría ser un ejercicio para ti, para mí, para todos, que nosotros escribamos como mínimo 5. ¿Cuáles son esos valores que van a regir mi vida? Que va a ser la brújula de mi vida y que el día en que yo no esté me recuerden por Así mis es. valores. Bueno, Nélida era una persona de buena actitud, ese era el valor que ella reflejaba en ella, ese era el valor, el servir, ese era un valor que ella practicaba. Entonces, que nos recuerden por nuestros buenos valores. Eso es Así influencia, es. ¿sí? Eso es autoliderarnos, porque nosotros estamos dejando también huellas en la vida de los demás, con nuestra vida, con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando, con nuestro pensamiento, con nuestros actos. Estamos ejerciendo mucha influencia en los demás. Y ser coherente, ser claro, este es lo que digo, esto Así es lo es. que hago, ¿sí? Ser coherente. Como líderes, nosotros tenemos que, si queremos que otras personas, así como decía Gina, confíen en nosotros, que nos vean como buenos líderes, nosotros tenemos que actuar en coherencia. Yo no le puedo decir a alguien, por ejemplo, deja de consumir azúcar y yo estoy Ajá. consumiendo. Es muy incoherente. Yo no puedo dar ese consejo, esa sugerencia a nadie o no le puedo decir, ¿sabes qué? No Ajá. mientas y yo Ajá. estoy mintiendo. Eso es Ujú. incoherencia también, totalmente, ¿cierto? Así es que, bueno, como líder que me estoy formando, todos somos líderes, eso es importante entender también, y todos somos líderes en Sí, crecimiento. Todos estamos creciendo hacia esos niveles de así liderazgo. es. A ver si un día hablamos también, Gina, de los 5 niveles Sí, de liderazgo que para mí, cuando yo lo entendí, también consideré algo muy así es. valioso. Sí, que el liderazgo se puede desarrollar, que ser líder se Así es. aprende, se Y es, aprende. Al igual que los valores, ¿sí? El valor que yo quiero instalar a mi vida, yo lo puedo aprender. Número uno, aprender. Número dos, aplicar. Y número tres, hacerlo constante vivirlo. en mi vida y luego Así enseñar a es. otros. Y vivirlo y Así es. enseñarlo a otros. ¿Sí? Sí. Entonces, considero entonces Y hablamos fundamental. del siguiente paso. Para el liderazgo es importante nuestra parte de salud. ¿Por qué? Porque en el autoliderazgo Ujú, yo no puedo ir a liderar a otras personas si no tengo salud. La salud implica muchas ujú, cosas. La salud implica autoliderarme en una alimentación consciente, eh, tener hábitos sanos para yo poder tener energía.
porque si nosotros no tenemos energía, no vamos a poder liderar a nadie, ¿sí? Entonces, y las personas lo perciben, porque yo puedo ir a un lugar y hablar de liderazgo, hablar de crecimiento, y entonces estoy así cansada, Sí. estoy desganada, se nota que no me alimento bien, se nota que estoy un poco descuidada, entonces ahí no me estoy autoliderando. Entonces nosotros no tenemos que esperar a ir al médico para enfermarnos o, por ejemplo, lo que estamos viviendo en estas épocas de pandemia o lo que haya, entender que Dios nos dio un cuerpo precioso, que nos dio un sistema autoinmune Exacto. poderoso y que realmente entender a conocer nuestro cuerpo, decir, bueno, qué es lo que me hace falta para autoliderar mi salud, qué es lo que necesito para tener energía, si debo, los hábitos, ahí entran los hábitos, entonces, qué hábitos debo empezar a implementar en mi vida. Y eso es lo que me va a ayudar a tener energía y empezar a crear otras cosas y empezar a lograr otras oportunidades. Y para eso necesitamos energía. Para eso necesitamos mucha salud y necesitamos Totalmente. crear esos hábitos. Y los hábitos, pues como la ciencia lo dice, son 21 días, pero para que ya se Ujú. instalen en nuestro día, es tener los sistemas, crear el sistema de salud, el sistema de alimentación, y entonces ahí implementamos cada sistema en nuestra vida y eso nos va a ayudar a tener pues sí, tener la parte física y cuando nosotros estamos con nuestra parte física, también nuestra mente empieza a crear cosas nuevas. Y eso lo entendí a través de la parte física. Por eso el ejercicio para mí es vital, no lo hago tanto por vanidad, realmente por salud. Y hoy, por ejemplo, compartía con una amiga de mi mami, que pues ella fue una mujer que se preparó en la universidad, una señora muy educada, que trabajó en el ICFES, una mujer atlética, que ya está pensionada, está joven, todavía tiene mucho por hacer. Y le pude influenciar y le invité Sí. a que pueda crear su libro, por ejemplo. Entonces me pareció bonito porque Mm, es una persona que todavía tiene, está llena de vida. ¿Por qué? Por sus hábitos, porque se cuida y dormir bien, todo eso es importante. Entonces también es importante tomar la salud de control. Algo que decía un médico con el que yo me preparé, él decía, lleva a tu médico a tu propia casa. Entonces, empezar a mm, tomar el control de nuestra salud, no esperar a tomar químicos ni nada de farmacia, porque eso es lo que nos ujú. va más bien es a intoxicar el cuerpo. Entonces, eso es parte del autoliderazgo. Totalmente. Y si nosotros queremos liderar a otras personas, entonces empezar por nosotros, liderarnos nosotros mismos, estar saludables físicamente, como mencionaste, Gina, para poder ejercer una larga influencia. Sería lindo ejercer una larga, por un tiempo largo, mi influencia en los Así es. demás. Si mi influencia es tan buena, es tan positiva, entonces yo quiero que se prolongue mi vida también. Y de eso depende mucho de mi educación, en este caso sería en cuanto al cuidado de la salud. Me encanta estos tips que vamos compartiendo. Hay uno Sí, más, ¿cierto? el último sería como, Sí. ¿qué quiero aprender? Empezar a aprender cosas nuevas porque las personas no nos dedicamos a aprender cosas nuevas porque no queremos enfrentar esos retos o miedos. O sea, miedo al rechazo, miedo Ujú. al que dirán. Entonces, realmente nosotras que nos dedicamos, yo por ejemplo, cuando sé que Nélida también, porque pues estamos en ese mismo lenguaje, Sí, cuando nosotras empezamos a estudiar liderazgo, estudiar el coaching, sí, ser parte de tener un mentor y empezar a estudiar desarrollo sí. personal. Entonces empezamos a estudiar cosas nuevas porque estábamos cansadas de actuar en piloto automático. Y cuando nosotros Ujú. empezamos a estudiar cosas nuevas, es cuando empezamos a trabajar más el cerebro y empezamos a entender que tenemos Ujú. bastantes inteligencias y hay mucho por compartir y Ujú. esas inteligencias pueden ser monetizadas al paso de que cada uno tome Sí. la decisión de empezar a hacer algo nuevo y no tener miedo al rechazo. El rechazo es enfrentar, por ejemplo, esta cámara,
de pensar de lo que Ujú, van a decir los demás, porque nosotros fuimos creados con la necesidad de que nos valoren, con la necesidad de la aceptación, ujú. con la necesidad, vivíamos tanto en necesidad que no entendemos que nosotros debemos vivir ese merecimiento, que nosotros no somos Ujú. necesitados, que realmente nosotros somos valiosos. Entonces, como ya nosotros recuperamos nuestro valor, que fue lo Sí, que hablamos anteriormente, entonces realmente es entender que nosotros debemos pasar nuestra vida a otro nivel y que nuestro producto de vida no es un ujú, producto terminado, que nuestro producto de vida va a seguir, pero todo depende de cada persona, que sean intencionales. exacto, totalmente. Así es que lo más importante es qué quiero aprender. ¿Sí? Yo puedo definir cuáles son 5 áreas que yo necesito aprender más. Por ejemplo, puede ser el área de finanzas, puede ser el cuidado de la salud, cómo cuido la parte de mi alimentación, lo físico, puede ser, no sé, el área de sexualidad, etcétera. Yo puedo elegir entonces cuáles son esas áreas donde yo puedo decidir aprender más y no necesariamente eso implica inscribirme a una universidad o adquirir una educación formal, no, nada de eso, sino que yo puedo adquirir una educación no tradicional Educación también superior. y buscar, así como, exacto, exacto, y buscar información, como mencionaba Gina, y nunca dejar pasar un día en que tú no aprendas algo nuevo, nunca, porque para mí pasar un día sin aprender algo nuevo es un día perdido. Es como que yo no desarrollé mi mente y como ahí quedó en pausa. ¿Sí? Entonces, esta información que yo te comparto hoy, ya mañana a ti no te va a servir. Yo nuevamente tengo que aprender cosas nuevas para traer información de valor a tu vida y que te sirva a ti. Entonces, Gina, yo inclusive eso adopté a mi vida también y antes de dormir me hago la pregunta, ¿qué aprendí Así. hoy? Y digo, no sé, no aprendí nada. Entonces, rápido, rápido voy, agarro un libro y digo, voy a leer algo antes de dormir, porque yo debo ir más sabia hoy. Yo debo aprender algo nuevo y yo no puedo dormir sin aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros estamos aprendiendo algo nuevo si decidimos intencionalmente así hacerlo. Sí, ahí tienen que ¿Cierto? ver el valor del coaching y la mentoría. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a elevar mi mente, eran mis sesiones de coaching Ujú, y ahí fui descubriendo mis talentos, mis habilidades, empecé a trabajar. Invertir en mí era sí. creer primero en mí, después contratar un coach, decirle, mira, yo quiero que me saques de este estancamiento. Yo quiero ganar cuánto Ujú, mensual. Yo quiero que tú me ayudes a descubrir qué talentos tengo y que no necesito ujú, tanto dinero para pasar a otro nivel, porque a veces las ujú. personas, yo hablo con las personas y hablan, no es que no tengo dinero, no es que no puedo, no es que no hay tiempo, Sí, todo eso son excusas, puras excusas. Y cuando ya tú descubres de varias sesiones de coaching, dices, wow, todo esto yo podía realizar y no lo sabía. wow, Yo no sabía que yo exacto, podía generar diez exacto. mil dólares mensuales con mis talentos y mis habilidades, Ujú, pero uno debe ser intencional ujú, y decir, bueno, voy a contratar un coach, voy a decidir un cambio hoy mismo. Cuando ya hacemos todas las sesiones totalmente. de coaching, pasamos a una mentoría. Es que las personas todavía no han entendido cuál es el valor del coaching. De ahí pasan a un mentor. Sí. ¿Qué hace el mentor? El mentor te va a llevar a la acción y él te va a acompañar y Ujú, tú le vas a rendir cuentas al mentor. ¿Por qué? Porque el mentor te va a decir, mira, ujú, estás haciendo bien, pero tienes que mejorar esto y te estás descuidando en esta parte, enfócate mejor en esta, que tú eres mejor en esta y acelera, acelera, porque el mentor lo que te va a llevar es a otro nivel más alto. Y eso tú lo puedes hacer si lo es decides importante. hoy mismo. Exacto. Y qué tan importante es para nuestra vida, Gina, desde que yo descubrí ese valor también cuando asumí la responsabilidad de mi vida y deseé cambios
poderoso a mi vida también desarrollar mi potencial. Tuve que tomar cursos, tuve que ver cientos y cientos de videos y no solo ver videos, sino tomar notas de cada video. Estos en vivo, por ejemplo, yo veía 5, 6, inclusive perdí la cuenta en el día, pero tomando nota de cada en vivo que yo veía, cada video, tomando coaching personalizado también porque deseaba un cambio a mi vida y sabía que con la información que yo tenía, nada podía Y la hacer. mente, y la mente Necesito va, otras personas, necesito la ayuda de otras personas. Así es que para mí eso fue clave también. Muy importante, ¿para qué? Para el logro de mis metas personales. Así es que yo te invito, si tú no tienes un coach, que tú lo busques, si tú no tienes un mentor, busca de quién tú puedas, con quién tú puedas crecer, quién te puede tomar de la mano hoy y te lleve donde tú estás hacia el lugar donde tú quieres estar, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser Gina, tiene que ser Nelia, tú puedes escoger a quien tú así es. quieras, ¿ok? A quien tú quisieras, en qué áreas específicas de tu vida. Hoy yo te cuento, Gina, estoy tomando un coach de salud que me está ayudando a mí a tener un cuerpo sano, un cuerpo esbelto, que me ayuda a ser una mujer con mucha energía y como dijiste hace rato también, aprender a consumir alimentos saludables que me llenen de energía y que no me roben mi energía. Eso, por ejemplo, para mi vida y para mi autoestima fue algo fundamental, Así clave, es. porque a mí me estaba robando mi autoestima. Yo me di cuenta que eso a mí me estaba robando mi Y autoestima. la autoestima es Así es súper que, clave, algo que Nelia está trabajando en un programa extensivo en el autoestima y, y sí, ya queremos empezar a trabajar profundo en nuestros programas y no olviden que nosotras estamos aquí y les reiteramos, les queremos dar una sesión de coaching para que entiendan el valor del coaching y aquí estamos para servir. excelente. Así es que cada uno puede comunicarse con nosotras, no le dé pena, no le dé vergüenza ahí en el chat, escríbenos y te comentamos mucho más de este programa que de seguro aportará mucho valor a tu vida, porque eso es lo que deseamos realmente. ¿Sí? Ayudarte, tomarte de la mano y llevarte de donde tú estás hacia donde tú quieres estar, pero utilizando el poder que habita en Si ti. todos supieran, Solo vamos a ser tu guía. ¿sí? Dime, perdón. Sí, no, que solamente vamos a ser su guía, no su maestra, no alguien que le diga qué No. hacer, sino vamos a sacar el poder que habita en ti y que tú te conviertas realmente en la mujer o el hombre en que Dios diseñó que seas. Un hombre maximizado, una mujer Sí, maximizada. yo por último los quiero solo agregar es que si Sí. ustedes supieran el potencial que cada uno tiene, si ustedes Ujú. supieran que deben traspasar esos miedos, es cuando ustedes van a decir, wow, Sí, cuánto tiempo perdí, en cuántas cosas me distraje, en cuántas exacto. cosas me distraje. Y ahí es tan importante rodearnos de un entorno de crecimiento, dejar de desenfocarnos y perder tanto tiempo en seguir en personas que no te aportan valor y en ver cosas que realmente te distraen de tu potencial. Y yo hoy te invito a ti que nos sigues, a ti que nos apoyas, que realmente empieces a enfocarte y toca la puerta. Exacto, excelente, excelente. Toca la puerta que hay personas dispuestas a ayudarte. No te dé pena, no te dé vergüenza, porque afuera sí existen personas que deseen ayudarte y agregarte valor a tu vida. Así es que este ha sido todo por hoy. Les damos muchas gracias a cada una de las personas que se han conectado ahí y decidir crecer junto con nosotras. Ahí saluditos a Luis, Alcana, a Adorno, Claudia, Raúl, Lucy, que muy pronto estaremos también un programa junto con ella. A mi mamá que se conectó también, Alicia ay, qué Fernández, mi linda. fan número uno, y yo Y a también su fan, Kelly, y yo también su fans número uno.
Así es que excelente, Gina. Bueno, Feliz gracias. noche. Te deseo un buen Bueno, descanso. bendiciones. Bye Bye bye. bye.